Próximo domingo se llevará a cabo el segundo debate presidencial y previo a este encuentro mi compañero Juan Becerra conversó con el periodista Julio Hernández para analizar las claves del proceso electoral. Hablaron de la convergencia de voces en torno al cambio y la vigilancia del actuar de las instituciones electorales, así como de la incertidumbre sobre el nuevo gobernante, entre otros temas. Esto fue lo que sucedió. Julio Hernández López, Julio Astillero, escritor, periodista, muchas gracias por recibir a Capital 21. Al contrario, gracias por ustedes de invitarme a estar aquí. Es un canal entrañable, muy importante para los capitalinos y el país completo, y de verdad me siento muy a gusto de estar con ustedes. Le agradezco, Julio, y le pregunto, ¿considera usted que este proceso electoral, el que vivimos actualmente en México, sea el más importante de su historia? Puede ser el más definitorio y por tanto el más importante. Digamos que en cada ocasión los mexicanos concurrimos a las urnas con la esperanza de que ahí se construya una mejoría, una corrección sustancial de México. Desde mi punto de vista, los procesos electorales han constituido una cadena permanente de frustraciones, de desilusión y de insatisfacción. La verdad es que desde mi punto de vista, el ejercicio electoral en las urnas, ni siquiera con las alternancias, con los candidatos de oposición, ha significado un cambio real en el sistema político. Pero en esta ocasión nos enfrentamos a algo que es la conjugación de un hartazgo nacional que busca alguna forma de cambio frente a una coalición de factores de continuidad de un mismo sistema. Creo que sí va a ser el momento más importante de décadas esta elección que viene. ¿Y ve usted elementos para que, a diferencia de los otros procesos que usted menciona que son de desilusión, este no lo sea? Sí veo algo que me parece interesante, más allá de las preferencias partidistas de cada quien, lo digo sin que eso signifique una preferencia mía, pero me parece que la corriente que encabeza Andrés Manuel López Obrador está generando una expectativa que se ha manifestado en las redes sociales en todo esto que le han llamado la AMLOmanía. La gente que está ofreciendo cursos gratis, pasteles, tacos, comidas, porque de alguna manera creo yo que esta oportunidad de cambio está significando para muchos mexicanos la idea de volver a tomar un impulso de solidaridad, de esperanza, de expectativa, de mejorar a como dé lugar. Del otro lado hay otro segmento de mexicanos que están muy preocupados por el riesgo de inestabilidad, de incertidumbre, de cancelación de empleos, de una serie de cosas que, inducidas o reales, están formando parte de ese universo, pero yo creo que lo sustancial, lo importante para nosotros será que el 2 de julio amanezcamos con la certeza de que los datos oficiales que se den preliminares sean satisfactorios para todos y que estemos convencidos de que el proceso tuvo sentido y que puede abrir el espectro para intentar correcciones en un México muy complicado, con muchos problemas como es el que vivimos hoy. Más allá del resultado de la elección del próximo 1 de julio, el reto de la autoridad electoral es la transparencia, el principal. Sí, lo ha sido particularmente desde 2006, el Instituto Nacional Electoral, antes IFE, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, antes TRIFE, están sometidos a un proceso en el cual creo yo que hay una acumulación de inercias que provienen del reparto de las posiciones de los consejeros a partir de cuotas de los partidos, lo cual hace que en el INE como en el Tribunal Electoral funcionen grupos que tienen la aplanadora numérica para imponer decisiones. Es decir, no se vota en razón de argumentos o de raciocinio, no se vota en esas sesiones del Consejo Electoral, de los consejeros electorales del INE o en el Tribunal Electoral, sino a partir de criterios facciosos que provienen de la manera como esos consejeros o esos magistrados llegaron a sus cargos. Será muy importante. Lo preocupante para mí es que desde ahora yo creo percibir signos desalentadores, preocupantes, que pueden afectar la credibilidad final de este proceso. Y en cuanto al debate entre los aspirantes a la presidencia de México, que está a punto de llevarse a cabo, falta poco tiempo, uno de los temas es política exterior. Usted, Julio, ¿a dónde considera que debe dirigirse la política exterior de México? Una de las páginas más brillantes de lo que fue la historia priista, una historia de claroscuros, que para muchos hoy es más oscuros que claros, pero una página muy importante ha sido la de la diplomacia mexicana.
durante los gobiernos priistas hubo personajes respetables en la intelectualidad mexicana y en el plano internacional que manejaron las posturas de México de tal manera que ganó un gran prestigio. El asilo a refugiados, el postulado de la no intervención, pero al mismo tiempo esa solidaridad con los pueblos perseguidos, con los momentos críticos de la historia. Eso se perdió y particularmente se perdió durante la administración de Vicente Fox, igual con Calderón y ahora con Enrique Peña Nieto. La esperanza es que México sea capaz de desarrollar una diplomacia diferente, que esté menos sujeta, menos dominada a los intereses de Estados Unidos como es este momento, que mire más hacia Latinoamérica y que defienda de verdad los intereses de la nación mexicana y no se convierta, como es el caso actual, solamente de una prolongación de los intereses de Estados Unidos. ¿Y ve usted en alguno de los candidatos una política exterior que vaya en el sentido que usted menciona, que proteja la soberanía nacional, que reciba a pueblos que necesiten apoyo y que sea autónoma? Creo que la única expectativa ahí es la de López Obrador, que López Obrador es como una especie de vuelta al buen priismo nostálgico, la primera parte de ese priismo cardenista, de ese priismo que practicaba el derecho de asilo, la no intervención, la solidaridad. En el fondo, las políticas y particularmente la de la política exterior que proclama López Obrador es una vuelta a esos momentos. Del lado de Mid y del lado de Anaya, hay la consideración más de la globalización, más de los factores económicos que van condicionando ese concepto que se considera una antiguaya, que es el de la soberanía. Entonces ahí está ese choque, unas visiones más modernas, más globalizadas, más actualizadas, y otra que mira hacia ese pasado como es la de López Obrador. Y mirar hacia ese pasado puede ser actual en su funcionamiento en la actualidad. Sí, porque yo creo que la clave es entender que México no puede convertirse en una pieza de la diplomacia internacional adosada a Estados Unidos, porque entonces nos convertimos, como sucede hoy, que somos solamente una continuación de lo que se decide en Washington, en la Casa Blanca, sin defender realmente el interés nacional. México tiene que recuperar brillo, presencia y valentía para tomar decisiones importantes que hagan que, aunque somos un país que obviamente en términos militares no tenemos nada que hacer, ni con otro país, menos con Estados Unidos, y nuestra dependencia geográfica, la geoestrategia necesaria, a pesar de eso, México, como lo hizo bien la etapa priista, debe mantener una política exterior lo más independiente que se pueda.